A mediados de diciembre de este año se acaba la prisión preventiva de Metástasis. Entonces, si es que eso sucede, todos los bandidos que están detenidos por ese caso van a salir libres. Lo único que han hecho es presentar una serie de capturas que podrían ser alteradas de cualquier forma o pretenden corroborar los chats escribiéndoles a distintas personas y diciéndoles, ¿tú confirmas que este chat es contigo? Y es curioso porque aunque un mensaje sea real, no podemos comprobar que otro sí lo sea. Miserable, carroñero de la información. Miserable, no te mereces absolutamente nada. Bueno, Anderson Bustamante. Noticias de última hora, presten mucha atención. Filtración de supuestos chats de Villavicencio. Si se rompe la cadena de custodia, contenido de celular pierde valor probatorio. Hay que determinar si lo filtrado corresponde realmente a lo que contenía el dispositivo móvil, coinciden penalistas. Amanda Villavicencio, hija del ex candidato presidencial asesinado Fernando Villavicencio, afirma que la filtración de los supuestos chats que mantenía su padre, de ser ciertos, se trataría de la publicación de una prueba reservada de un proceso penal, en este caso la investigación sobre los autores intelectuales del asesinato ocurrido en agosto de 2023. Violan el secreto de correspondencia de mi padre y de las personas con las que él se comunicaba, exponen a sus fuentes, afirma en un video publicado en su cuenta de X, en el que indica además que espera el peso de la ley sobre la filtración, la que considera como una acción infame. ¿Pero qué dicen los penalistas sobre la filtración de los presuntos chats de Villavicencio realizada en redes sociales? El penalista Nicolás Salas explica que, cuando un aparato tecnológico, teléfono, computadora, laptop, flash memory, ingresa o se deposita en la Fiscalía General del Estado para realizar algún tipo de experticia, pasa por algo que se conoce como la cadena de custodia. El fin es garantizar que la información que se encuentra contenida en ese dispositivo electrónico no sea modificada, alterada o vulnerada. En caso de que se rompa la cadena de custodia, lo correcto procesalmente hablando es que esa evidencia esté anulada, afirma el penalista Julio César Cueva, no la pueden usar si ya hay una rotura de la cadena de custodia. En estricto derecho, añade, si la defensa de quien sea que esté acusado por causa de esos chats demuestra que esa cadena de custodia se ha roto, esa evidencia no puede ser admitida. Justamente la cadena de custodia sirve para preservar la evidencia y que no se contamine, entonces, una evidencia contaminada no puede tener un valor probatorio. Aunque, al final, todo dependerá del juzgador. El tema de que si se rompe la cadena de custodia puede invalidar una prueba, sí puede hacerlo, pero no siempre lo hará, todo va a depender de la apreciación del juez, afirma César García, profesor universitario de Derecho Penal. Si bien la cadena de custodia garantiza la autenticidad del estado original del contenido, al final son otros factores también los que intervienen en esta circunstancia. Si acredito que efectivamente hubo la filtración de la cadena de custodia, pero también puedo acreditar probatoriamente que el contenido de la cadena de custodia no ha sido alterado, entonces allí podría argumentarse que la prueba todavía es válida, señala García. Los mafiosos y su caja de resonancia, los narcoperiodistas quieren por tercera vez asesinar a nuestro padre. No les hagamos el juego, el periodismo valiente no se amilana, no se rinde ante las amenazas de la boina ni se doblega ante el crimen organizado. Amanda Villavicencio. Para la libre valoración del juzgador hay que considerar la legalidad, la autenticidad, el rompimiento de la cadena de custodia y el grado actual de aceptación científica y técnica de los principios en que se fundamenten. Eso quiere decir que la cadena de custodia solamente es uno de los criterios, explica. Fiscalía desmiente que celular de Fernando Villavicencio esté en poder de desconocidos. Si en la pericia se establece que un contenido es auténtico, esto debería valer para el juez a la hora de determinarlo como prueba, más allá de que se haya roto o no la cadena de custodia. ¿Qué sucede con el atentado del derecho a la privacidad? Cada vez que una persona tiene comunicación con otra a través de cualquier mecanismo de mensajería instantánea se activa una garantía que es el derecho a la intimidad personal, afirma Salas. El señor Fernando Villavicencio falleció, por lo que ya no es titular de ningún derecho, pero respecto a las personas que mantuvieron posiblemente comunicaciones con él, sí tienen esta garantía. Uno de los delitos que pueden darse es la violación a la intimidad, a la privacidad de las conversaciones de cualquier naturaleza. Para incurrir en ese delito, lo primero que tienes que verificar es que los chats sean auténticos, porque, si yo me invento unos chats entre alguien y su jefe, por ejemplo, no estaría violando la intimidad porque los chats son falsos. Afirma Cueva, quien concuerda con Salas en que lo primero que hay que identificar es si los chats son reales. Hay que identificar el origen de la información y si esta última fue modificada o adulterada. Si en ese trayecto existe alguna vulneración a algún derecho que pueda constituir una infracción penal, tendrá que investigarse de acuerdo a la ley, asegura Salas. En caso de que la filtración corresponda al contenido original del celular y este sea parte de un expediente judicial, lo primero que debe hacerse es determinar en qué fase se encuentra el proceso.
Si está en fase preprocesal, investigación previa, no solamente el teléfono, sino todo el expediente fiscal, toda la investigación de la Fiscalía está protegida por ley bajo el concepto de reserva, añade Salas. En más noticias. A los exteriores de la penitenciaría del Litoral sobre el kilómetro 16.5 de la vía Daule, esto luego de una revuelta carcelaria que deja hasta el momento, según datos del SNAI, al menos 15 personas fallecidas y 14 heridas. Tras reportarse nuevos enfrentamientos al interior de la penitenciaría del Litoral, según los registros, desde las 3 de la mañana se comenzaron a escuchar detonaciones de arma de fuego e incluso explosiones provenientes de este complejo carcelario. Los ruidos cesaron luego de 2 horas, cuando un gran contingente de uniformados ingresó al recinto. Pasada las 6 de la mañana, decenas de personas llegaron hasta los exteriores de la cárcel, esperando noticias de sus familiares allí recluidos. Mientras que al menos 8 ambulancias, algunas del Ministerio de Salud Pública y otras del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, ingresaron al área de parqueos y tras varios minutos salieron con las balizas y sirenas encendidas, a toda velocidad, escoltadas por patrulleros de la Policía Nacional y un agente penitenciario, con dirección a las casas de salud más cercanas, como fue el caso del Hospital de Monte Sinaí, hasta donde llegaron 8 privados de libertad heridos, por lo que se reforzó la seguridad en este punto. Fue cerca de las 9:20 de la mañana que 2 vehículos de medicina legal hicieron su ingreso a la penitenciaría para sacar los cadáveres. Casi en simultáneo, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores SNAI hizo su primer pronunciamiento mediante su cuenta de X, donde informó que 15 PPLs habían sido asesinados y al menos 14 resultaron heridos. Por su parte, la Fiscalía General del Estado anunció que en las próximas horas se formularán cargos contra 9 privados de libertad por su participación en el delito de asesinato, todos ellos involucrados en esta nueva masacre carcelaria. Sindicatos llaman a una protesta contra el gobierno de Daniel Noboa para el 21 de noviembre. El Frente Unitario de Trabajadores reclama acciones ante la crisis energética y de empleo y piden la salida de Noboa. Mientras, la CONAIE se reunirá mañana para planear sus acciones. En un ambiente encrespado por los apagones y los conflictos internos al interior del Palacio de Gobierno, las principales fuerzas sociales anuncian acciones de protesta antigobierno para la próxima semana, por lo que consideran la incapacidad de Daniel Noboa para encontrar soluciones a las adversidades nacionales. Dentro de 3 meses 13 millones de electores irán a las urnas para elegir dignatarios, pero la crisis política, económica, social, energética y de seguridad motiva las primeras frases de buscar la salida del presidente de la República, Daniel Noboa Asín, quien busca ser electo de nuevo en el cargo para el periodo 2025-2029. El Frente Unitario de Trabajadores, de la Unión Nacional de Educadores, de Estudiantes Secundarios y Universitarios preparan una manifestación nacional para el 21 de noviembre, en las que demandarán soluciones del gobierno nacional. A esta movilización se unirán estudiantes y sindicatos afines, como el Frente Popular, cuyo presidente, Nelson Erazo, pidió al régimen soluciones para garantizar los derechos y la estabilidad laboral, en medio de los apagones. Empieza a sonar la iniciativa de que Daniel Noboa salga del cargo por incapaz porque no soluciona los problemas de los ecuatorianos, recalcó Erazo, quien llamó a los movimientos campesinos e indígenas a plegarse a esta unidad nacional. El dirigente planteó que así como la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, fue suspendida de su cargo por 150 por el Ministerio de Trabajo por un sumario administrativo, el primer mandatario también debería estar fuera porque ha sido incapaz de resolver los problemas. El presidente de turno del FUT, José Villavicencio, no confirmó si participarán del llamado que hizo la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, para reunirse este miércoles en su sede y tomar medidas de respuesta a las crisis del país. El Consejo de Gobierno del Movimiento Indígena, presidido por Leonidas Issa Salazar, candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Pachacutic, convocó a una reunión para este miércoles a las 9 en Quito, con el objetivo de debatir y definir acciones concretas en contra de la destrucción provocada por el gobierno de Daniel Noboa. A estas acciones, en las redes sociales se difundió una convocatoria a protestar en contra de la gestión de Noboa para el viernes, 15 de noviembre, en la Plaza Indoamérica, en los exteriores de la Universidad Central del Ecuador. En más noticias. Temas, la ministra de Energía encargada Inés Manzano anunció que se podría concretar un primer contrato con una empresa colombiana para la compra de energía. Mientras tanto, gremios de generación eléctrica de ese país pedirán al gobierno de Gustavo Petro que se levante la restricción de exportar energía a Ecuador, tomando en cuenta la mejora de sus embalses.
Que Colombia exporte energía a Ecuador sigue siendo la opción más cercana para superar en algo la crisis eléctrica. La ministra de Energía encargada, Inés Manzano, señaló este martes en el Foro de Sostenibilidad que se lleva a cabo en Quito que está cerca la adquisición de energía a privados. Hoy me toca terminar el contrato con Colombia, o un privado de Colombia. Y tengo luego que hacer la visita al Procurador General del Estado. Me revisa la cláusula arbitral. Sin embargo, no dio detalles porque dijo no quiere dar falsas esperanzas. En todo caso, en Colombia se abre otro escenario positivo para Ecuador, pues se registra una mejora en sus embalses tras las intensas lluvias de los últimos días. Hemos tenido lluvias por encima de la media histórica, más o menos un 130%, lo cual pues ha hecho que el embalse se recupere relativamente bien. Hoy digamos que amanecimos con un nivel de embalse cercano al 61.9%. La meta de Colombia es alcanzar el 67% de los embalses hasta el 1 de diciembre, y eso se logrará si las lluvias continúan con intensidad como hasta ahora. Está lloviendo más en algunas regiones que otras, entonces puede ser que algunos embalses se llenen mucho más rápido, lo cual nos haría comenzar a botar agua en esos embalses, que es lo que nadie quiere. De allí que analizan solicitarle al gobierno de Gustavo Petro que levante la restricción de exportar energía a Ecuador. Del lado de los gremios tenemos un par de reuniones esta semana para comenzar a decirle al gobierno, mire, yo creo que ya es momento de, digamos, retomar esas exportaciones a Ecuador. Hay una empresa que se llama XM, que es la que opera el sistema interconectado nacional. Entonces ellos son los que tienen el radar que les permite día a día ir haciendo las evaluaciones en cuanto al comportamiento de los embalses, y de acuerdo a ese comportamiento, pues toman las decisiones. Pero para el exministro de Energía de Colombia, Amílcar Acosta, la opción de exportar no será posible sino hasta diciembre. Este mes de noviembre no veo clara la posibilidad de que se reanuden esas exportaciones. La proyección que vienen haciendo los expertos es que se espera que para la primera semana de diciembre. Así la expectativa sobre las decisiones del vecino país sigue latente. La Asamblea pedirá un pronunciamiento a la Corte Constitucional sobre la decisión del Ministerio de Trabajo de suspender a la vicepresidenta Verónica Abad. Entre las bancadas empieza a tomar fuerza la intención de llevar a juicio político a la ministra Ivonne Núñez. El anuncio lo hizo la misma presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, este martes. Dijo que la legislatura hará una consulta a la Corte Constitucional, específicamente pedirá emita un dictamen interpretativo respecto de las competencias que tiene el Ministerio de Trabajo, institución que mediante sumario administrativo suspendió las funciones de la vicepresidenta Verónica Abad por 150 días. La consulta será si es que estaba o no en la posibilidad de hacerlo. En tanto, entre las diferentes bancadas ya ronda la posibilidad de un juicio político a la ministra Ivonne Núñez. La presidenta del Legislativo, Viviana Veloz, lo anunció. La Asamblea Nacional va a solicitar a la Corte Constitucional un dictamen interpretativo sobre las competencias de la ministra de Trabajo sobre esta inhabilitación. La consulta que hará la Asamblea a la Corte Constitucional es si es que el Ministerio de Trabajo podía o no suspender a la vicepresidenta Verónica Abad en su cargo mediante un sumario administrativo. Decisión de la presidenta que encuentra el respaldo en las bancadas legislativas. Aseguran que la Corte es la única instancia que puede resolver lo ocurrido. Si es que la Corte Constitucional determina que existe un incumplimiento y que la ministra se ha arrogado funciones, entonces tiene que comenzar el proceso de fiscalización de forma inmediata. Se habla de Cancillería y Ministerio de Relaciones Laborales. Juicio político en contra de la ministra de Trabajo, porque es evidente cómo se vulnera toda la norma constitucional. La ministra, al ser una funcionaria de menor rango jerárquico, ¿cómo se sanciona a uno de elección popular? O sea, estamos de cabeza. En Construye, Jorge Peñafiel dice que independientemente de lo que la Corte pueda dictaminar, la Asamblea debe tomar acciones radicales, ya que una vicepresidenta electa por el voto popular no puede ser reemplazada por un decreto. Estamos ante un golpe de Estado, blando, pretendido ser y escondido a través de circunstancias jurídicas. Pero es, sin duda alguna, el desconocimiento de la voluntad popular. La bancada de gobierno defiende la decisión del presidente Daniel Noboa. Valentina Centeno asegura que lo actuado sobre la vicepresidenta tiene sustento constitucional. Existe una sentencia constitucional de la cual siempre seremos respetuosos y también de la decisión ministerial
tomando en cuenta la independencia de funciones. Según la presidenta Viviana Veloz, en el Pleno se planteará la posibilidad de que la vicepresidenta Verónica Abad pueda comparecer ante los legisladores este miércoles y exponer su posición. El gobierno mueve sus fichas desempleadas a la vicepresidencia de la República y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al Ministerio de Gobierno. A continuación les contamos quiénes son Sarilla Moya y José de la Gasca, quienes además formaron parte de las filas de anteriores gobiernos. Aunque hemos tenido avances en los últimos años, erradicar la pobreza es uno de los retos más grandes de América Latina. Cuenta con una vasta experiencia en la función pública. Ha formado parte de las filas de los últimos 4 gobiernos, acompañó al actual durante el periodo de transición e incluso su nombre se barajaba como posible ministra de Economía y Finanzas. Es Sarilla Moya, quien se desempeñaba como titular de la Secretaría de Planificación y Desarrollo Semplades, pero que tras la suspensión temporal de Verónica Abad, asume la vicepresidencia de la República por encargo del primer mandatario. Ecuador ha tomado las medidas necesarias para mejorar sus ingresos corrientes y proveer... Economista, 36 años, cuenta con posgrados internacionales, ha sido docente universitaria y desde hace 11 años ha estado vinculada a la función pública. Ha sido analista de planificación y presupuesto en Semplades, analista de activos públicos en el Ministerio de Economía, directora de seguimiento y evaluación en Semplades, directora de planificación y seguimiento en el Ministerio de Gobierno, coordinadora de gestión en esa cartera de Estado y finalmente titular de Semplades. Pero no es el único movimiento que ha hecho el gobierno en sus filas. Tras la salida de Arturo Félix Wong del Ministerio de Gobierno, se ha designado en esas funciones a José de la Gasca, abogado de 42 años, con estudios en ciencias sociales, políticas y ciencias forenses, quien se venía desempeñando como embajador de Ecuador ante las Naciones Unidas y como tal, formaba parte del Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente. Reafirmamos nuestro respeto por el derecho internacional. En 2020, durante el gobierno de Lenín Moreno, fue designado secretario anticorrupción. En 2019, postuló para fiscal general del Estado en el proceso organizado por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Antes, pasó por la Asamblea Nacional como asesor y por la función judicial. La central Coca-Cola Sinclair opera en un 20% de su capacidad. Con la hidroeléctrica Mazar fuera de operaciones es inminente el incremento de los apagones. Esto aseguran los expertos consultados. La composición hidráulica de electricidad que genera diariamente el país se encuentra en estos momentos en un 48%, siendo así que, por ejemplo, en el caso de la central Agoyán, está entregando actualmente 35 megavatios de los 156 que genera en condiciones normales. Minas San Francisco, por su parte, aporta con 55 megavatios de los 212 megavatios que tiene de capacidad. En el caso del complejo Paute Mazar, su situación es aún más crítica porque solo cuenta con aportes laterales, y aquí el detalle queda el consultor energético Luis Eduardo Armas. Como en este momento Mazar está fuera de línea, deja de percibir un aporte de aproximadamente entre 70, 80 o 90 metros cúbicos por segundo en función de la generación de Mazar. Como en este momento la central Mazar está apagada, se está recibiendo aportes mínimo del orden de 15 a 20 metros cúbicos por segundo. Esto mientras que Coca-Cola Sinclair actualmente logra generar entre 200 a 300 megavatios de su capacidad nominal de 1.500 megavatios, lo que significa un 20% de su generación, a lo que Armas advierte que ante la falta de previsiones, el gobierno se verá obligado en aumentar los cortes de energía. Se ve necesario que se recurran a cortes en el orden de 14 a 16 horas para la próxima semana o a partir del fin de semana. O sea, ¿es tan imperioso así? Sí, porque las reservas energéticas son bajas y con 12 horas la recuperación de Mazar ha sido mínima. Esta misma postura es compartida por Freddy Campoverde, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de la SUAI. Tenemos que incrementarlo. ¿Para qué? Para poder mantener, y mientras se hacen las negociaciones, ojalá en esta semana se logre concretar el tema de la venta de Colombia para mejorar en unos 200, 300 megavatios. Asimismo, Campoverde afirma que dentro de este panorama el gobierno deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos. Las térmicas son centrales complementarias que no pueden darse un uso continuo en algunas de ellas, y actualmente estamos produciendo alrededor de los 1.300 megavatios. Esto podría causar algún tipo de problemas. Y es bajo estas condiciones que se encuentra el país, entre la ausencia de lluvias en la zona austral, la espera de la compra de energía de Colombia y racionamientos de 12 horas que ya dejan pérdidas millonarias y malestar de los ciudadanos en general.